Puede ser de alguna época. Hola amigos y amigas. Cuando el 15 de noviembre de 2014 Erdogan, presidente de Turquía, dijo que los musulmanes ya habían descubierto América, para cuando Colón llegó a este continente en 1492, se equivocó, o bien intentó instalar un sofisma. Su afirmación se basa en una supuesta narración del propio Colón. Hay que distinguir que para el siglo XV ni los unos ni los otros eran muy religiosos. El Imperio Otomano recién comenzaría, facilitados por los árabes abasidas que destronaron a los árabes omeyas con prácticas nada religiosas. Los abasidas asesinaron a todos los omeyas en una jornada y sobre los cadáveres pusieron alfombras y sirvieron un banquete a los ejecutores, aun cuando todavía había cuerpos sin expirar y con fuertes estertores. Por otra parte, en las cuestiones sucesorias entre Isabel la Católica y su prima Juana, se libraba una cruel guerra que desgarraba las carnes de las soldadescas. No existía la piedad hacia el hermano tan adoctrinado por la religión. Retomando, de los omeyas, el único que logra huir es quien sería Abderramán y se refugia en lo que sería también el futuro califato omeya independiente en la península ibérica. Los omeyas no fueron tan enemigos de los hispanos o ibéricos, porque en definitiva los visigodos le abrieron la puerta del imperio 7 siglos antes a causa de traiciones dentro del decadente imperio romano. Lo que sí se sabe es que los árabes no fueron buenos marinos, es decir, le temían profundamente al mar y ni que hablar al océano, aunque aprendieron y construyeron navíos con el arte de los cristianos coptos. Siempre la mar océano los recibía temerosos. Cuando el Imperio Otomano los fortalece Saladino, la religión no era importante. Lo que existía era la obediencia declarada. A partir de ahí podía ser buen otomano. Caso contrario, las cabezas rodaban, y en qué forma y cantidades. Mucho se dijo de Colón, no voy a reincidir. Si bien en las artes para construir barcos, los árabes evolucionaron la unión de maderas con clavos, reemplazando a las ataduras. Los barcos oceánicos evolucionaron de las cocas o cogas nórdicas, estas de mayor desplazamiento que las naves mediterráneas, con cascos redondos, disponían de quillas y traviesas unidas a largueros por espigas. La vela cuadrada en lugar de latina. La vela latina muy cómoda para avanzar en contraviento en ríos y mares. La vela cuadrada de mayor superficie posee mayor capacidad de arrastre y rendimiento. ¿Y qué creencias había de la redondez de la Tierra? Eran mitos arraigados en la ignorancia. Se sabía bien de la redondez, al surcar por el océano de norte a sur, siempre a la vista del territorio. También se sabía del cambio de hemisferio y la variación de la bóveda celeste. Para el siglo XV existían dos hitos geográficos en recónditas zonas de avanzadas del océano Atlántico, las lejanas Islas Canarias, Azores, islas muy adentro de la mar océano. La navegación de altura no era desconocida y este archipiélago se ubica a 1.600 kilómetros de Lisboa. Entonces, ¿qué impedía avanzar más al oeste? En realidad, nada. Se sabía de la existencia de Abya Yala, aquel así llamado continente que posteriormente se rebautizaría como América. Si hay algo que enajena el entendimiento del fenómeno Colón, es el hecho de pasar por alto dos acontecimientos sin sucesión de discontinuidad. Uno, el comercial, y el otro, el religioso. Sobre el primero hay que decir que entre Melilla, África, Cádiz, Europa y el estrecho de Gibraltar, el comercio nunca cesó y donde cristianos, islámicos, sarracenos y judíos se fundían en un solo abrazo y representaban el componente del diezmo religioso. También había, entre otros, tres materias o productos muy estratégicos: el hierro, la madera y las sogas. La Iglesia evangelizaba para el año 1000, o sea, el siglo IX, en las hostiles regiones del Círculo Ártico.
Mientras las aventuras y desventuras vikingas ocurrían y las sagas nos legaron aquellos antecedentes originados en las vivencias de un hombre con sangre de nobleza llamado Eric el Vikingo, y aunque cada reino se debatía por sobrevivir dentro de sus territorios, la Santa Sede era poseedora de estratégica información, por ningún reino accedido. La Iglesia, encabezada por su cabeza pastoral, el Papa, era la depositaria de los máximos saberes conocidos y desarrollados para esa época. El Museo del Vaticano nos lo hace saber. Veamos otro aspecto, el porqué de la línea del Tratado de Tordesillas. ¿Acaso no le correspondía por derecho a España todo el continente de tierra firme? He aquí un dilema que resulta no serlo. Veamos algo. Así como a la figura de Colón se le han disputado muchos reinos, Portugal tiene a su propio descubridor da América. Y me refiero a João Vaz Cortés Real. Al parecer no tuvieron los portugueses pruebas notariales fehacientes que acrediten su afirmación, aunque pudo haber sido verdad. Se dice que el rey Juan II de Portugal habría enviado en secreto una misión de exploración a aquellas regiones ignotas de Occidente en 1492, 2 meses antes que Colón. También se conjetura que el Papa Inocencio VIII habría organizado una partida en secreto con la Marina genovesa, pero toda esta información sigue velada, oculta, si es que existió. Pero lo que sí existió, como vertientes de prueba de la llegada de extranjeros provenientes del este, son los informes de marinos y navegantes que incursionaron el Río de la Plata. Veamos. Los tripulantes de la expedición de Gaboto en 1530, al retornar a Sevilla, son interrogados en la casa de contrataciones. Declaran haber visto ovejas en su viaje por el Paraná, también sembradíos. En teoría, aún nadie había surcado estas aguas. Otro aspecto contundente surge el 1 de octubre de 1566, cuando el rey Felipe II contestó una carta al presidente de Lima, Lagasca, preguntándose sin saber cosa cierta si venían a proseguir la conquista de los moros que tenía a su cargo Nuflo de Chávez. Los moros en América. Ello nos induce a pensar que también el maíz que para antes de 1492 se cultivaba en Andalucía provenía de un intercambio con Abya o América. Es que, como señalara antes, la región de Gibraltar se consideraba para entonces tierra propicia para el contrabando, donde la madera era un bien preciado, viniera de donde viniera. Y es que Brasil se lo conocía más por el pau-brasil, árbol preciado por su pigmentación tintoria y que se comercializaba en los puertos mediterráneos. He aquí otro ítem del que nada se dijo. El imperio se destaca por hacer de los impuestos el gran negocio. Los romanos fueron eficientes en ello. La bula incoetera reincide en destacar que de la cesión de territorios a los príncipes cristianos devengaría un enorme negocio. Sí, tal cual. El 25 de julio de 1492 fallece en situación extraña el Papa Inocencio VIII y sería sucedido por Alejandro VI. Inocencio VIII conocería de la existencia de América. Tal es lo que reza en el epitafio de su tumba, el siguiente epígrafe al pie y en latín: Novi orbi suo evo inventi gloria. Suya es la gloria del descubrimiento del Nuevo Mundo. Este texto hace referencia a la hipótesis según la cual el Nuevo Mundo habría sido descubierto por algún navegante en el año 1485. Entonces, ¿quién fue Cristóbal Colón y de dónde provenía? Este polémico personaje se podría enrolar en 2 épocas históricas relevantes. La primera época fue la que le tocó vivir y cobra realidad en un momento muy oportuno. La cristiandad europea estaba cercada entre el empuje árabe y el océano. Esta situación también ofreció una excelente oportunidad para organizar un sistema de recaudación fiscal, tanto en los puertos de ingreso a Europa como de puertos de ultramar.
Francia, Inglaterra, Países Bajos, transportaban maderas y otras especies desde aquellas ignotas tierras. No era desconocida esta práctica. Fue Colón el depositario de una misión trascendente: ejercer el poder de ocupación de tierras amparado por el único derecho notarial que acompañaba la expedición, es decir, los escribanos de la Casa de Austria. Las bulas alejandrinas autenticaban y daban fuerza a la ocupación. ¿Y por qué fue Colón el elegido? El escritor Rogero Marino nos vierte una visión muy verosímil en este sentido, mediante hipótesis por medio. Aunque existió un suceso importante para 1380 del que no se habla con los ojos puestos en Occidente, se trató de la decisiva gran batalla de Kulikovo, en las márgenes del río Don, al sur de Moscú. Ahí los mongoles del Gran Khan serían derrotados definitivamente. Así, las fronteras del cristianismo se consolidaban. Un siglo más tarde, los reinos cristianos se rebelaban a pagar rescate al imperio mongol. Era el momento de iniciar la expansión del cristianismo. Sí, abocarse a una empresa universal, la búsqueda de ignotas tierras. Esa realidad pudo precipitar una exploración oceánica secreta encargada para 1485 por el Papa Inocencio VIII. Y los encargados de esa exploración habrían partido de Génova. ¿Y de Colón qué decir? Que estaba a la altura de la circunstancia. Pertenecía a una clase social alta, era inteligente, estudioso, capaz, decidido, valiente, arrojado y hasta temerario. Y así como supo granjearse el favor del poder, la envidia de admiradores le complicaron su proyecto. Habrían de pasar 3 siglos y medio en que Colón habría sido olvidado. En los albores del siglo XX, Colón es traído al recuerdo de la mano de una política migratoria para poblar América. Sus estatuas e imágenes se emplazaron en naciones y provincias acompañadas por una política educativa de difusión. He aquí que aparecieron muchas imágenes de Colón hiladas a una historia de incertidumbre y misterio. Cada país contribuía con migrantes a la vez que aparecía un Colón con rostros cambiados. Se hacía el reclamo del origen y nacionalidad del dicho Cristóbal Colón. Es sabido que detrás de cada contingente de inmigrantes había un enganchador que brindaba el favor de conseguirle un pase a América a cada personas en estado de infortunio. Casualmente se daban en los países de origen sequías, inundaciones, pestes, guerras, hambrunas. Si no existía una situación, podía aparecer otra que empujara a emigrar. Claro, el enganchador, como si actuara ilegalmente, luego cobraba su comisión. Así se formó el recurso humano. Y a la pregunta de si para Colón la tierra era redonda o plana, hay que arrimar que este navegante, como muchos, eran buenos astrónomos y cosmógrafos. Desde la antigüedad se reconocen los eclipses. Colón sabía predecir eclipses y cualquiera puede observar la redondez de la Tierra proyectada en la superficie lunar en cada eclipse de luna. Por lo que se pudo comprobar, Colón conocía la ortodrómica, aspecto que le permitió regresar a España antes que Martín Alonso Pinzón, a pesar que este partió mucho antes de América. Como consecuencia se suscitó un acontecimiento destacado. Colón, en su camino de regreso, llega a las Azores. Cabría especular que ahí Colón se dio un baño de vanidoso triunfalismo. Las Azores, jurisdicción portuguesa, era la mejilla del rey Juan II de Portugal, aquel que desestimara su ofrecimiento de buscar el camino a las especies. Llegar a las Azores significaba para Colón quedar confinado hasta que las novedades del descubrimiento llegaran al rey de Portugal y éste emitiera alguna disposición. Era mucho tiempo, y sin embargo Colón llegó antes que Pinzón. Este debate vierte luz. Ambas monarquías, España y Portugal, operaban asociadas. No en vano, eran familia, y el Papa Alejandro VI, español. Por último, desde 2013 se vienen erradicando las estatuas del gran almirante en América. ¿Es que ha comenzado el olvido aparejado con la globalización? Hasta un próximo encuentro, amigos. Si el debate te resultó de interés, compártelo.